todas por acompañarnos hoy. Eh, bueno, ya hace un rato Esteban nos dijo que íbamos a esperar hacia las 9:10 más o menos para empezar. Eh, pero bueno, entonces digamos yo voy como recordándoles más o menos que todas estas actividades que hemos estado realizando desde abril van a estar alojadas para a quien le interese en nuestro canal de YouTube. Igualmente los invitamos a que se unan a nuestras redes, a Facebook, para que estén al tanto, digamos, de todo lo que estamos haciendo durante esta temporada que nos ha tocado en la virtualidad. Mm, eh, Hoy, entonces, en particular, en nuestro quinto coloquio, eh, vamos a comentar un texto de Martín Menés, que fue la conferencia que ella ofreció hace 2 años, en junio del año antepasado, julio de 2018, en nuestros encuentros anuales, el encuentro anual que organizamos a mitad de año, el Foro de Bogotá. En esa ocasión, esa segunda jornada, se tituló ¿A qué le temen los niños? Los miedos, el cuerpo y la fobia. Y ella, en el marco de estas jornadas, pues presentó el texto que hoy va a comentar Sebastián. Eh, Hace 2 meses, en junio pasado, también había estado a cargo de Sebastián el asunto de corto coloquio, y en esa ocasión comentó muy a detalle la tercera lección del seminario que ofreció Colette Soler entre 2015 y 2016 de los advenimientos de lo real. Eh, digamos, en esa tercera sesión se trabajaba un poco la emergencia del miedo y en particular, digamos, la emergencia vía las pesadillas también, digamos, un poco esa categoría, términos generales, las implicaciones también en la cultura que tiene, digamos, esas eclosiones, y como tangencialmente un poco hablaban de la fobia, digamos, como un destino de esa emergencia del miedo. Entonces, digamos, para darle continuidad justamente a todo este tema, decidimos pues volver a esta conferencia que Martín Menés había dado, porque justamente ahí están, como pudieron darse cuenta quienes tuvieron la oportunidad de leer el texto, pues está desarrollado con un detalle especial y con una riqueza pues clínica, digámoslo, este tema de las pesadillas. Y ya para terminar, simplemente darles dos palabras de quién es Sebastián. Sebastián Báquiro, pues él es filósofo y magíster en psicoanálisis, subjetividad y cultura, ambos títulos en la Universidad Nacional, y es miembro fundador del Foro Bogotá. Entonces, pues yo creo que ya Sebastián puede tomar la palabra. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Sergio, ¿cómo está? Muchas gracias. Bueno, como nos venía contando Sergio, pues es el quinto coloquio. Hace un mes tratamos la cuestión de bueno, íbamos tratando la pesadilla, ¿no? Colette Soler nos hablaba sobre la pesadilla, el camino de la pesadilla y el camino de la fobia, ¿no? Como resolución a la angustia, ¿no? Así como rápidamente la fobia básicamente nos genera unos parámetros, carga sobre un significante,
el peso de esto, que es lo indecible de lo real, ¿sí? Y por insignificante allí sobre el cual trabajar y se genera la fobia, ¿no? Una fobia no, eh, pues básicamente permite tratamiento. Por otro lado está la pesadilla, y en la pesadilla hay un encuentro, digamos, más frontal con lo real, ¿no? Un encuentro que siempre es desencuentro, precisamente que se basa en lo que es la repetición. Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, no duden en, perdón, en, en hablar apenas surja la duda. Y bueno, entonces, como decía Sergio, también vamos a tratar hoy el libro de Martín Menes, Las pesadillas, estos sombríos mensajeros de la noche, que es la primera parte del mismo, ¿no? Entonces, a partir de lo que nos decía Coret Soler, nos hemos ido hacia el lado de los sueños, de las pesadillas, para ver su tratamiento, pues para ver el tratamiento lo real que allí se da. Martín Menes nos habla en principio, o bueno, en el transcurso de toda esta primera parte, sobre los sueños, ¿no? No nos habla de las pesadillas directamente, sino que nos empieza a hablar sobre los sueños y las pesadillas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hacen uno y el otro? ¿Cuáles son digamos, las formas del sueño? Si realmente nosotros podemos decir de alguna manera que el sueño es algo totalmente específico y distinto a la pesadilla, o si no lo son, sí eh, responden a la misma lógica, ¿no? Y pues obviamente va a ir en principio a Freud, eh, y luego va a ir un poco a Lacan en esta primera parte. Entonces, bueno, nos dice que el sueño y las significantes de la cadena, ¿no? Esto es un sueño, lo cual intenta llevar al centro, tirando hacia este centro mismo. Sin embargo, como ya lo decíamos hace un mes, el centro es el ombligo del sueño, ¿m? Lo que intenta articularse y decirse, lo real. Esto quiere decir que el sueño de lo que trata es de cómo los significantes se hilan unos con otros y apuntan hacia el centro, pero este centro permanece indecible, no hay cómo llegar a él porque precisamente, como lo nombra Lacan, es lo real, ¿no? Digamos, esto real no aparece en, en Freud, ¿sí? Sino que es algo desarrollado por Lacan. Entonces, esto, a pesar de que esto es desarrollado por Lacan, podemos decir que hay algo que tiene que ver con lo que Freud dio más allá, en el más allá del principio del placer, ¿sí? En lo que se repite, en algo que dice que es un enigmático y errático goce. Y aquí, pues, digamos, el goce no es un concepto, no es algo específico, pero en Menes nos da una explicación que, si bien es breve, puede servir para ubicarnos, ¿no? Y nos dice que el goce es un concepto, bueno, nos dice que es un concepto, digamos que uno podría diferir en que sea un concepto armado, ¿no? Pero es un concepto lacaniano que retoma a la vez la idea de un más allá del principio del placer, lo que mencionaba, lo que desarrollaba Freud, de un exceso que desborda las capacidades psíquicas de un sujeto y el sentido jurídico del término por ser el objeto de uso de otro. No puede encontrar satisfacción aliviadora, siempre desborda el deseo. Eso es importante, el goce siempre desborda el deseo. Y el goce eh, es particular totalmente, ¿no? En francés es jouissance, pero no es un término que surja del francés, a pesar que los franceses, Lyotard, Lacan, bueno, varios más lo trataban en ese momento. El término viene del alemán, viene de Hegel, ¿sí? Hegel trata este goce como algo totalmente particular que no puede ser compartido, y esto es muy importante para de lo que se trata, ¿no? Entonces, este enigmático y errático goce, que es lo que se ve en el más allá del principio del placer, es lo que se repite. Y en efecto, aquí también lo encontramos. Es algo que desborda el deseo, es algo que no se puede encuadrar allí y que tiene digamos, una faceta complicada, porque más allá del principio del placer nos muestra que hay algo que es más acá del principio del placer, que es más primitivo, que es más, digamos, lo fundante, y que tiene que ver de alguna manera con,
lo que Freud en su momento llamaba esta inercia hacia la muerte, ¿no? Que es cuando nos va a empezar a desarrollar precisamente las pulsiones de muerte. Bueno, como vimos hace un mes, las palabras rodean a la cosa, a Das Ding, ¿no? Das Ding como lo empieza a construir Lacan en su seminario 7. Sin embargo, no pueden atrapar a Das Ding, no pueden decirla, sino que solo apuntar hacia esto que es lo real. Solo pueden apuntar hacia algo que es una pérdida constitutiva del sujeto, ¿sí? Esta pérdida, digamos que es como lo veíamos, se da en cuestiones de, digámoslo, no de inexistencia. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, con esta parte de la pérdida, con esta parte de la ausencia de objeto, es que se entiende a partir precisamente de la negatividad, ¿no? Si no está, es porque lo estamos definiendo a partir de eso que no está, y precisamente no. Mm, uno de los esfuerzos, pues no sé, no es un esfuerzo explícito, pero uno lo puede entender en el seminario 7 que hace Lacan, es de ubicar la falta fundante, la ausencia, como algo positivo, ¿sí? No es lo que falta, sino que Das Ding es fundante a partir de su ausencia, es decir, su ausencia es una característica positiva, es algo que no se puede colmar. Das Ding no es un espacio en el que nosotros podamos venir y encajar algo, porque precisamente existe en tanto ausencia, y esa repetición, el más allá del principio del placer, lo que hace es actualizar actualizar esa ausencia. Eso es bien importante, ¿no? No es un concepto negativo, sino que es algo que constituye. Y por eso Lacan va a ir a Heidegger, ¿m? Para hablarnos sobre cómo la vasija se constituye a partir de un vacío. Y este concepto del vacío también los franceses, pues Lacan seguramente en todas estas discusiones cruzó mucho con los conceptos de Merleau-Ponty, incluso Deleuze va a venir a charlar un poco al respecto de esta ausencia. Y es que esta ausencia es algo que se tiene que entender por sí mismo, no es algo que nosotros quitemos y que podamos colmar y que por eso estemos diciendo que hay una falta, a pesar de que sí es una falta, sino que esta falta es al mismo tiempo un pecado, es algo que permite ser, ¿sí? Sin esto no habría, digámoslo, existencia como la conocemos, seríamos simplemente organismos vivos, ¿sí? No tendríamos lenguaje, no seríamos, ¿sí? Lenguaje. Entonces, bueno, estas palabras apuntan hacia allí, hacia el núcleo, hacia la pérdida que es constitutiva del sujeto, mostrando aquello que no es susceptible de traducirse. Y digo traducirse, pues en los sueños, en lo que respecta a los sueños, siempre se trata sobre interpretación. Las claves son importantes, ¿no? Las claves con las que se lee el sueño. Pero esto no quiere decir que existe una manera unívoca de localizar un entramado capaz de significar. Mm, esto también resulta importante porque de alguna manera uno aquí puede empezar a preguntarse por cómo funciona el edificio teórico a partir del cual se da la práctica del psicoanálisis, ¿no? Estrictamente acá nosotros no hablamos de una ciencia que permite par partir del particular para generar generalidades, ¿no? Uno no puede decir que porque en un sueño se lee así, esto es una generalidad a partir de la cual se puede construir un manual en el cual la lectura de los sueños sea X, Y y Z. No, aquí hay algo muy importante y es el sujeto eh, y su relato de su sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque la construcción del mismo se da específicamente a partir de los significantes. Y los significantes son muy distintos para el sujeto, ¿no? O sea, precisamente esa es la característica que Lacan va a rescatar sobre el significante, es que no tiene un significado, no está fosilizado. Entonces los significantes van andando por metáfora y metonimia. Entonces, bueno, no hay una manera unívoca de localizar un entramado capaz de significar de manera verdadera y para todo soñador, es decir, de generar una ciencia que, a partir de lo singular, pudiera brindar la verdad sobre el universal del soñador, atrapando la particularidad del sueño. No es así. Y es por esto por lo que lo real se sostiene en ir siempre al mismo lugar buscando el ombligo. ¿Mm? Todo apunta siempre hacia lo real.
en el sueño. El ombligo del sueño es muy importante porque todo gravita a su alrededor. La pesadilla entonces se relaciona con la experiencia traumática del paso del viviente al hablante, con la falta que representa Dasein en tanto agujero. Discúlpenme 2 segunditos, perdón. Ya, perdón, tuve un inconveniente acá, pero ya, me disculpo. Entonces, bueno, la experiencia traumática del paso del viviente al hablante era lo que venía diciendo, ¿no? Entonces, esa es la falta que representa Zinc en tanto agujero. Perfecto. El sueño que da lugar a cuestiones que no se quieren conocer, que no se quieren reconocer sobre el soñador mismo, ¿sí? Este es el papel que es muy importante del sueño. En esto aparece el olvido, pues de lo que se trata es de no querer saber, de olvidar aquello que el sueño trae de vuelta, pues en efecto no se ha olvidado, sino que se ha reprimido, ¿sí? Menes aquí nos empieza a hablar a nosotros sobre las estructuras del sueño, cómo funciona el sueño, de qué se trata, de qué va. Y aquí es bien importante porque no solo nos está hablando de conocer, sino que nos liga con el reconocer, o sea, ya hay un conocimiento de las cuestiones, pero de lo que se trata es de no reconocerlas. Y allí el olvido juega un papel muy, muy importante, ¿sí? Y por eso es que el soñador y su relato son básicos, como pues ya iremos viendo, porque de lo que se trata es de cómo el relato liga, desliga y reconoce lo conocido por el sujeto, ¿m? O lo olvida o lo niega. Entonces, Menes nos empieza aquí a trazar, o al menos, digamos, no lo hace de manera lineal, pero sí nos empieza a hablar de las diferencias que puede haber entre el sueño y la pesadilla. Y nos dice que entre el sueño y la pesadilla parece no existir un límite, ¿sí? Un umbral que dé cuenta de la especificidad de la pesadilla, pues entre los dos se puede ir de manera sencilla, ¿no? O sea, un sueño pasa a ser una pesadilla, es sencillo. No sé si una pesadilla o un sueño, precisamente por lo específico que se puede encontrar en la pesadilla, por el encuentro con lo real, pero un sueño en cualquier momento, como lo veremos un poco más adelante en el caso de Padre no ves que Ardo, un sueño puede convertirse en una pesadilla o quedarse en el límite de serlo. Es decir, a pesar de que sí se puede ir de un sueño a una pesadilla, si hay cierto límite que uno lo podría intentar marcar. Bueno, entonces nos recuerda Menés que para que se pueda descifrar el sueño, primero debe ser dicho, por lo cual de lo que se trata es de las asociaciones que el soñador, a través de su relato, eh, hace. A pesar de que el sueño ya se entiende como una interpretación, eso también es muy importante, ¿no? El sueño ya es una interpretación de algo. Claro, en la vigilia, una vez construido el relato, el contenido latente del sueño se nos torna en contenido manifiesto y va a haber algo distinto, va a haber algo nuevo, o va a haber algo que se pueda más bien interpretar, a pesar de que el sueño mismo ya es una interpretación del inconsciente. Menes lo recuerda eh, cada vez que puede, ¿no? Que para el psicoanálisis el sueño es la vía regia hacia el inconsciente. Entonces eso hay que tenerlo siempre en mente. Las asociaciones que se dan entre las palabras en medio del relato guían hacia el inconsciente, ¿no? Se sostienen en el inconsciente, en tanto que este es el lugar de la represión, pero una represión entendida ya de una forma topológica como Lacan lo desarrolla con la banda de Möbius. No se trata de dos estratificaciones distintas, en la cual tenemos el inconsciente por allá sumergido, profundo, y una conciencia que está al aire libre, digámoslo de alguna manera, que puede ser equívoca. Sino que la banda de Moebius, si ustedes pues la conocen y los que no, es una banda en la que los dos lados, en la que el en vez y el revés son consecutivos, entonces de repente uno está en uno de los lados de la banda y luego termina en el otro. De repente uno está en lo inconsciente que se entiende como reprimido, pero luego ya está en la conciencia. Entonces, esto es lo que nos expresa Meneses,
Es una conexión que no se da a través de estratificaciones distintas, sino que se da a través de lo topológico, como lo maneja Lacan. Entonces el relato es clave. Esta clave precisamente reside en que no hay una clave, pues el sueño no se lee a la luz de la asociación estricta de la adivinación, es decir, que algo del sueño no remite a algo en el mundo en una asociación fosilizada que permita hacer una transcripción de sueños hacia algo estricto y preciso, ¿sí? No. La asociación, el trabajo del sueño, depende de las asociaciones propias del soñador. Insisto, no hay un manual para la lectura del sueño, a pesar de que existen, ¿no? Creo que mm, en distintas lecturas hay, distintas ramas hay gente que hace asociaciones estrictas y directas, ¿no? Este objeto en su sueño es este objeto en el mundo, entonces esta es la interpretación y siempre que usted sueñe esto va a ser eso. Recuerdo una, ¿no? Que era como, tiene que ver con ratas, cuando se aparecen ratas o cuando se le caen los dientes porque va a haber dinero, una cosa así, una cosa absolutamente de manual y sorprendente, ¿no? Sorprendente, quién sabe dónde salió esta interpretación. Sigo. Menes nos adentra como si fuera una obra, el libro él lo escribe de alguna forma como si fuera una obra, yo supongo que musical, eh, entonces nos adentra en el intermedio para mostrarnos un sueño, el gato que andaba solo, ¿sí? Eh, entonces, como decía Sergio, este es un libro que se apoya mucho precisamente en los sueños, entonces voy a estar leyendo, hay un sueño que, o sea, les recomiendo un montón el libro, es bastante bueno y lamentablemente no creo que el tiempo nos dé para meternos en todos los sueños, pero hay uno en especial que tiene una duración, bueno, si lo pensamos como obra musical, tiene una duración como de 10 páginas y es muy interesante el análisis que hace Menes porque lo va haciendo en el transcurso en el que va transcribiendo el sueño. Sin embargo, no creo que alcancemos a leerlo. Pero estos pequeños relatos valdría la pena para tratar de ser estrictos con lo que Martín Menes nos está diciendo. Entonces, en este sueño, voy a leerlo como está en el libro. Era avanzada la mañana, demasiado. Había que apresurarse de verdad y de todas formas iríamos con retraso. Jack, mi colega pediatra y yo llegamos en tromba a la consulta, más de una hora después de la apertura, cuando debíamos estar presentes. Al menos dos jóvenes consultores ya están allí, esperan en silencio. Voy directamente a mi despacho tratando de evitar la sala de espera en la que los pacientes, nombre muy adecuado, esperan. Aquí voy al pie de página porque hay algo muy importante que nos dice el traductor, y es que, perdón, no estoy muy bueno con el francés, patienter es un verbo en francés que significa esperar pacientemente, ¿no? Entonces, nos está hablando de los pacientes y de cómo estos esperan pacientemente. Me devuelvo. Voy directamente a mi despacho tratando de evitar la sala de espera en la que los pacientes, nombre muy adecuado, esperan pacientemente y evitar aún más el despacho de la supervisora desde donde acecha a los que se retrasan. Los locales, nuevos, limpios, de un blanco inmaculado, son luminosos ciertamente demasiado. A los pasillos largos y vacíos dan despachos más sombríos, extrañamente estrechos, apenas mayores que armarios. No obstante, están dispuestos para poder servir de habitaciones. A pesar de mis maniobras para esquivar, la supervisora me ha visto y se dirige a mí acompañada de una madre y una niña en un cochecito. Esta, re- esta responsable, cuyo parecido con mi madre siempre me sorprende, me pide que me encargue de la pequeña. No puedo negarme, pero estoy molesta por hacer esperar más a los otros pequeños enfermos. Sin embargo, la niñita atrae mi atención. Digo en voz baja, a los 4 años es sorprendente ir todavía en cochecito. Su mamá farfulla una razón que tiene al respecto de una excusa y parece confundida. La niña tiene bonitos cabellos rizados. Dejo caer que son bonitos. De inmediato lamento este enunciado con la sensación de haber hablado demasiado. De repente ya no sé muy bien dónde estoy. En el despacho en que me encuentro, la ventana parece mirarme. Está cambiada con respecto a su orientación habitual. Pasa un tiempo que no puedo calcular, 1 segundo o 10 minutos. Este es un sueño en el que nos describe una eterna treintañera, ¿no? Es quien está soñando. Y ella encuentra problemas porque al parecer viajaba mucho en algo que llama misiones, no es específico si misiones de caridad o no sé qué, pero digamos que queda claro que viajaba un montón por cuenta de estas misiones, ¿sí? Pero este sueño cae cuando tiene que cortar estos viajes y precisamente es muy complejo
porque aquí lo que expresa esta eterna treintañera es que en estos viajes ella se sentía como en casa. Y precisamente, digamos que se puede decir, es paradójico, porque uno se siente en casa en el hogar. No sé cuál es la distinción y digamos, no voy a eso, pero digamos, coloquialmente uno dice estar en casa cuando se encuentra en su hogar, ¿no? Yo me sentí como en casa es cuando uno va a un sitio en el cual se siente muy bien. Sin embargo, el hogar es eso que permanece, que es propio, que es de uno y donde uno siempre está bien, llamémoslo un refugio. Para esta persona no era así, para ella el extranjero, el no hogar, representaba el sentirse en casa, ¿sí? Eh, y su hogar no era nada más que un lugar por el cual ella se encontraba de paso, no era un sitio estable en el cual ella pudiera sentirse cómoda. Entonces es la ausencia de un lugar, como de unas raíces, de un establecimiento en como donde yo me encuentro y están mis costumbres, lo que la hacía sentirse a ella en el hogar. Mientras que estar atada, no, la hacía sentirse como una extranjera. Eh, entonces, ante la pérdida de estas misiones, es que viene el sueño, ¿sí? El sueño se produce en este contexto. Nos dice Menés que en el sueño aparece la figura de la luz y su atentado con los ojos, que es también la luz de la razón. La ilustración, la ilustración, si se quiere, que abre paso a Edipo quitándose los ojos ante la luz de la verdad, la imposibilidad de soportarla, ¿sí? Bueno, esto es bien importante, ¿no? En el texto nos encontramos con cuestiones que tienen que ver con cómo esta eterna treintañera se tiene que liberar de precisamente su niñez, por eso la llamó la eterna treintañera Martín Menés. Eh, de lo que se trata es de cómo enfrentar precisamente que esa niña que le dan a ella ya está muy grande para andar en un cochecito. Sí, esta es la interpretación que da Martín Menés. Cómo, cómo precisamente el hecho de no moverse, de establecerse, implica un paso a lo que se puede llamar una adultez, sí, supongo que no está mal usado ese término. Y por lo tanto, esta niña que ya está muy grande para andar en cochecito, que ya está muy grande para andar moviéndose, debería más bien acostumbrarse a estar en el lugar donde está su hogar, a que se sienta como en casa en su hogar, precisamente a establecerse. Obviamente esto debe tener un montón de cuestiones mucho más allá de eso, pero pues es lo que Martín Menez nos da. Bueno, sigamos entonces. La compañía de la pesadilla es, por supuesto, y como veíamos hace un mes, la angustia, la cual hemos venido tratando de la mano con Colette Soler hasta la sesión anterior del coloquio. Hay angustia, pues se trata de lo real, ¿sí? Esto vale recordarlo. Hace un mes lo definíamos como en el seminario 10 que la angustia es la ausencia de la falta, ¿sí? Entonces hay algo importante. No hay coordenadas que permitan organizar, como veíamos que sucedía en la fobia del pequeño Hans, sino que en la pesadilla solo nos encontramos con la incertidumbre absoluta. El sueño de la mujer, el que acabamos de leer, interroga su lugar, el de esta mujer, en el deseo de su madre, su estatuto de objeto que colma la insatisfacción materna y la contradicción de querer mantenerse niña mimada a la vez que el deseo de escapar, ¿sí? Esto es importante, esto es clave. En el inconsciente no se sostienen las lógicas del principio de identidad, por ejemplo. Dos cosas que se contradicen pueden existir al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces, aquí encontramos una contradicción. Eh, y a esto va Menés con llamarla una eterna treintañera, pues lo que muestra la pesadilla se juega en la separación, producto del desapego hacia la madre por la edad, un enfrentarse a no ser el objeto, a ser libre, tomando el lugar de sujeto. Es el paso precisamente de ser objeto a sujeto. ¿Alguien tiene una pregunta? Escuché por ahí como... ¿ah? Bueno, vuelvo. Como les digo, el libro
está escrito por partes, entonces entramos ahora al preludio. El preludio nos lleva a una pregunta sobre el sueño, sobre la naturaleza del sueño. Y cuando hablamos de sueño, aquí estamos hablando de pesadilla, ¿no? La intención de Menezes es darnos, es decirnos que existen los sueños y que hay sueños y que después de eso existen las pesadillas. No porque la pesadilla surja del sueño, sino porque el sueño, podemos decir, es el nombre que acoge a las dos. Uno está soñando cuando tiene una pesadilla. Sí, la importancia del significante, el verbo soñar también nos lleva a poder soñar despiertos o básicamente cualquier actividad nocturna mientras dormimos que tengamos, la llamamos sueño. Sin embargo, estamos diciendo que el sueño es distinto a la pesadilla, a pesar de que los dos sean parte del soñar. ¿Sí? Entonces, en algunos casos el sueño no es más que una simple producción de la desintoxicación neuronal, ¿no? Algunas teorías lo sostienen así. En otros, los sueños son productos de conocimientos vedados para los humanos en la vigilia, como en el caso de, por ejemplo, eh, Lovecraft, ¿sí? Quien veía en los sueños la manifestación de formas trascendentales, profundas, más allá de cualquier imaginación. También este es el caso de las civilizaciones antiguas, las cuales veían en el sueño revelaciones provenientes de poderes sobrenaturales, los oráculos, por ejemplo, ¿no? O digamos que decir que eso solo eran las civilizaciones antiguas puede ser un poco injusto, ¿no? Nosotros a veces creemos que en serio los sueños manifiestan realidades, por venir, por ejemplo, ¿no? Lo tíquico no puede no tener lugar, pues el azar del encuentro está presente en el sueño. Aún hoy en día, las pesadillas se entienden como formas del azar, de la adivinación, del gran otro manifestado en el destino. Esas pesadillas se cuentan para que no sucedan en el mundo, para desactivar su poder de hacerse realidad. No se trata de oscuras tradiciones ocultas o salvajes, sino tradiciones en lo que llamamos Occidente. Entonces, no solo podemos decir que los sueños y que las pesadillas premonitorias eran algo que se incrustó en el mundo antiguo y que allá se quedó, sino que como en muchas de las formas de conocimiento humano, esto ha persistido, ¿no? O sea, y en Occidente, otro ejemplo, en Occidente nosotros asumimos que la filosofía es razón, porque, pues porque es lo que se nos ha dicho, ¿no? Los griegos cambiaron la opinión por la razón, pero pues no, digamos, cosas tan abstractas y metafísicas como el alma, por lo cual se le dice a los hindús, se le dice a los árabes, como no, ustedes no, sino que vean la razón de los griegos y nosotros los occidentales, pues es falso, porque el alma persistió hasta Kant y todavía se encuentra por ahí de vez en cuando. Asimismo pasa acá. Nosotros todavía podemos encontrar personas que están muy preocupadas porque soñaron algo y, y, y esto les representa su futuro. Es como si un poder que también es innombrable a fin de cuentas, obviamente, porque pues ni siquiera se trata de Dios me dijo o los dioses me dijeron, sino soñé tal cosa y cuando yo sueño eso pasa. Eso se mantiene en lo que nosotros llamamos Occidente. No hay que ir a buscar tribus perdidas en el Amazonas para encontrarnos con una visión del sueño profética. ¿Mm? Entonces, bueno, asimismo, los sueños también son fuente de inspiraciones, pues sus devenires no pueden menos que dar lugar a un desencadenamiento de imágenes que, por supuesto, se reorganizan en vigilia, adquiriendo un lugar en el mundo. Eh, de los sueños salen muchas ideas, ¿no? Mucha gente en medio de sus sueños encuentra soluciones para problemas o encuentra ideas totalmente inspiradoras que les permiten pintar, escribir, componer, lo que sea. El sueño es un momento que a veces parece de más lucidez que nuestros momentos lúcidos, que son por defecto los de la vigilia. El sueño parece cargar conceptos, o no, discúlpenme por conceptos, cargar un peso más bien que lo hace muy especial. Es como si en el momento en el que yo tengo sueños desconecto algo y eso permite que exista un, un, una inspiración, ¿sí? Como, claro, inspiración divina, ¿no? Pero quién sabe si eso divino es más una inspiración más fundamental y profunda que realmente externa, a fin de cuentas. El sueño se ubica como una divagación también a veces, ¿no? Como un andar que se sustenta en la imaginación. Si uno puede ir soñando en cualquier momento,
Uno de los lugares predilectos para mucha gente es Transmilenio. En estos largos trayectos que uno debe hacer en Bogotá, si no son de Bogotá, Transmilenio es un sistema de transporte que tenemos aquí en la capital. Y en trayectos de una hora y media, simplemente uno puede ir soñando ya despierto, ¿no? Controlando sus sueños, pero aún así soñando, viviendo otras vidas. ¿M? Em, entonces, el sueño se vive como una listo. Claro, soñar también se hace conscientemente y de hecho es un pilar de cómo se entiende el mundo en la actualidad, pues representa un querer y no olvidemos el poder del coaching, pues querer siempre es poder como posibilidad y como el poder, ¿no? O sea, poder no solo es un verbo de yo puedo hacer algo, sino yo tengo el poder. Sí, no, hay que dejarlo ahí detrás del significante. Soñar nos lleva hacia el futuro por medio de la imaginación, permitiendo ser otros que nosotros mismos. Pasa mucho, ¿no? El capitalismo también ha cogido lo que es el soñar y ha armado una estructura impresionante alrededor de lo que soñamos. Entonces ustedes, todos nosotros más bien, podemos ser lo que soñemos. Solo se trata de querer realmente, ¿no? Nuestro querer es poder y estos sueños a nosotros nos permiten soñar de maneras ilimitadas. Siempre hemos soñado de maneras ilimitadas, pero ¿cuándo, más que en esta época de la existencia, podemos creer que un sueño se puede hacer realidad, ¿no? De hecho, eso se vende mucho en las estructuras, por ejemplo, de cómo han cambiado los líderes. Tenemos esto, o sea, soñar. Yo soñaba con ser cuando yo era niño y vean, hoy me retiro del fútbol siendo un arquero profesional cuando hace 30 años era un niño que solo lo soñaba. El sueño tiene un poder absoluto. Sigue Menés con su reconstrucción en algo que llama una pequeña historia de sueños. Nos empieza ya a desentramar lo que quiere tratar sobre los sueños, hablando sobre el lugar del sueño como mensaje divino y como forma maldita, la pesadilla. Claro, hasta que llega Aristóteles, quien tan contento estaba respondiendo todas las preguntas de la historia de la humanidad por venir, pues ¿a quién se le ocurriría que los sueños serían divinos cuando animales y humanos por igual los sufren? Esto, por supuesto, da lugar a entender el sueño como algo interno, ya no como proveniente del exterior divino, y esto es importante, todos soñamos, ¿sí? Eh, si los animales sueñan y si nosotros soñamos, hay algo que no es divino, sino que viene de nosotros, de nuestra experiencia. Esto pues precisamente choca con el lado de la inspiración. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en algunos poetas malditos, quienes escribían solo gracias al consumo de absenta, porque esto los inspiraba y ahí es donde uno se pregunta, por ejemplo, el papel de cualquier droga y es qué es lo que surge a través de esto. Es una inspiración divina, es un conocimiento trascendental, por ejemplo, el yagé, esto que se ha puesto de moda hace algún tiempo y es una forma de enfrentarse a los demonios interiores, pero parece que se le da una trascendencia divina, ¿no? Es que a través del consumo de esto uno encuentra una trascendencia y los, no tengo ni idea, dioses, poderes, como se llamen, vienen y hacen una limpieza. Pero uno también lo puede interpretar desde el otro lado. Es como, bueno, estos sueños, estos 24 horas de alucinaciones parecen más bien precisamente una lucha con demonios internos, ¿no? Una inspiración del mundo de cómo los dioses nos están cobijando y arropando, sino cómo nosotros podemos acceder, como si la droga lo que hiciera es quitar candados y podemos acceder a esos demonios por medio del yagé. En algunos documentales, de hecho, he visto que el yagé es una terapia para personas soldados norteamericanos lo utilizan después de salir de guerra para personas con, no recuerdo el nombre, bueno, esto que lo traumático después de la guerra, no recuerdo el nombre, pero que lidian con esto y ya dejan de tener sueños recurrentes y traumáticos respecto a sus experiencias en Irak, en Afganistán, en cualquier país que hayan invadido últimamente, no sé cuál será el último. Entonces, hay una reinterpretación acá que se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, como decía, esto da lugar a entender el sueño como algo interno, ya no como algo proveniente del exterior divino. No deja de ser curiosa una comparación que hace Menés de los psicoanalistas con los chamanes, con los adivinos y con los oráculos. ¿Por qué? Recuerden que el sueño es algo que interpreta y que luego se interpreta después de su relato. ¿M? Entonces, estos, los que ya he dicho, chamanes, adivinos y oráculos, interpretan los sueños sin importar que se entiendan como mensajes del exterior y no del interior. Los oráculos también son capaces de interpretar el sueño. Claro, la fuente del sueño en esta época es externa, no es interna, pero igual ya hay un trabajo de interpretación, ¿no? O sea,
se mantiene la lógica, pero no la fuente, digámoslo así. Lo que importa en el sueño, entonces, de nuevo, fíjense, es el relato, que es una interpretación. Por eso se mantiene la lógica, a pesar de que no se mantenga la fuente. Como verdad que ya nadie duda de los sueños, o que hoy en día ya nadie sueña que los, perdón, ya hoy en día nadie duda que los sueños vengan del interior. Pero para lo que importa el psicoanálisis, el sueño no representa el porvenir, sino que da lugar a un mensaje presente, que es, por supuesto, un pasado haciéndose presente, presentándose. El sueño no es lo mismo que la pesadilla, pues el primero, el sueño, trata de mantener el reposo, mientras que la segunda, la pesadilla, despierta de las ficciones que mantienen lo real a distancia. Ahora bien, ¿qué es la pesadilla? Este punto es muy importante, pues la especificidad de la pesadilla se da en torno a algo que es preciso, por lo cual no es un sueño placentero. Menes termina esta pequeña historia con Descartes y su solución, la del filósofo. En tanto a eso terrible que presenta la pesadilla a la reconfiguración del mundo de la realidad consciente. Y aquí, esto es interesante, esto es interesante. En principio puede ser chocante que no le digan que la realidad y lo real no son lo mismo. Y muchos lo sostienen, ¿no? Lo chocante es que no le parezca chocante. Pero Lacan nos va a decir a nosotros que la realidad no es lo mismo que lo real. Son cosas distintas. La realidad la podemos entender como precisamente el mundo, mientras que lo real es esto que no cesa de, de no inscribirse. Esto es importante. Entonces, el sueño nos puede, bueno, no, ninguno se mueve en la realidad, pero nosotros reconfiguramos algo de la realidad en el sueño, ¿sí? Tomamos algo de la realidad y lo llevamos al sueño. La pesadilla tiene que ver con lo real, no con la realidad, sino con un despertar a lo real. Eh, ok, entonces, la realidad no es lo real, son cosas distintas y despertar a la una no se da, perdón, despertar a la una y a lo otro se da de maneras totalmente distintas. No deja de ser complejo hablar de una configuración del mundo gracias a la percepción. Sí, esto es algo que para lo que Lacan también va a utilizar la banda de Möbius, ¿no? Es, nosotros asumimos y hemos asumido que la percepción es algo que, la percepción es equivalente a la conciencia, es decir, yo percibo y soy consciente de las cosas, pero no necesariamente es así, ¿no? En un sueño aparecen fragmentos de la realidad que, a menos de que nosotros asumamos que somos dioses y podemos pensar en caras de la nada, debemos asumir que son caras que hemos visto, pero son caras que no reconocemos. ¿Dónde están esas caras? ¿En qué momento las vi? Yo no soy consciente de todo lo que percibo en todo momento, yo solo soy consciente de lo que me llama la atención. Entonces parece que precisamente el inconsciente, por esto de la banda de medios, y Lacan lo pone así, lo pone así, me encanta ese término, entre la, cara y el, entre la carne y el cuero. Es un lugar imposible, pero precisamente como imposible se ubica. Eh, es fantástico, ¿no? Entonces nosotros no podemos asimilar que la percepción es equivalente a la conciencia. Nosotros percibimos, y no sé si la percepción sea equivalente a la inconsciencia o al inconsciente, pero nosotros somos conscientes solo de lo que nos llama la atención y nos llama la atención por distintas cuestiones, ¿no? Pero es muy importante. Entonces, no deja de ser complejo hablar de una configuración del mundo gracias a la percepción, pues en el sueño, y tengamos en cuenta que también se ha entendido en ocasiones como cuestión alucinatoria, y en lo que denominamos la realidad, hay percepción y se constituye una realidad alrededor de lo percibido. Se constituye una realidad, eso es importantísimo. Eh, no recuerdo en qué texto, pero Lacan pone un ejemplo que es muy diciente y es cuando yo estoy durmiendo y alguien va y golpea. Puede que en el sueño yo lo que haga sea volver esos golpeteos un pájaro carpintero y simplemente sigo en mi sueño. El pájaro carpintero ni siquiera tiene que tener sentido dentro del sueño, ¿no? Los sueños van andando por condensación y desplazamiento, pero simplemente esta realidad que yo constituyo alrededor de mi percepción, porque vean que el sonido se percibe
no podemos decir que seamos conscientes de la percepción, sino que lo estamos reconfigurando en realidad, es lo que configura la realidad. Nosotros podemos pensar que nuestra realidad consciente de alguna manera se constituye de una forma similar. Si bien, bueno, no vamos a entrar al debate de qué es la realidad, y la realidad existe, somos cerebros en una cubeta, pero podemos decir que la realidad sí se constituye a partir de percepciones, por eso es que mi realidad, bueno, si no es un relativismo, a veces puede chocar con otras, porque se trata de a qué le estoy prestando atención, qué estoy haciendo consciente. Esto es bien importante. Entonces, bueno, eh, lo alucinatorio no tiene cabida cuando el sueño es relato, pues las imágenes no se comunican en su mezcla o en su condensación y desplazamiento, sino que necesitan de las palabras para dar un lugar a cada cual, una explicación, formar y reformar para, para que la imagen se separe, convirtiéndose en otra. Esto es importante, a pesar de que obviamente todo se da por el significante, en el sueño estamos en medio de imágenes y esta característica de mezcla, de inseparabilidad. El relato del sueño lo que hace es imponer la división de lo simbólico, ¿sí? Y darle un sentido. Claro, nunca vamos a poder traducir completamente las imágenes a palabras y esto es muy importante, porque obviamente va a haber una pérdida, como en toda traducción va a haber una pérdida, pero también una ganancia, ¿no? Uno puede leer un libro en su idioma original y leerlo en español y decir, hubo cambios, entiendo, y esos cambios implicaron por un lado pérdida, pero también me dieron una ganancia en cierto sentido. ¿M? Lo importante del traductor en un libro y pues uno podría decir que qué mejor traductor de los sueños que uno mismo, ¿no? Por eso es importante que el relato venga de uno. Y bueno, y porque sería imposible porque que el relato viniera de otro, porque las imágenes no se pueden comunicar en tanto imágenes, ¿no? Hay que verbalizarlas. Entonces, eso alucinatorio, como les digo, no tiene cabida, ¿bien? Sin embargo, lo que se teje alrededor de lo real da cuenta de lo indecible, del punto hasta el cual es imposible seguir elaborando de cualquier manera, en general. La realidad se teje de manera placentera, con un sentido. De alguna manera la realidad responde al principio del placer. Esto es una lectura que tuvimos hace un mes con lo de Colette Soler cuando ella leía El sueño de Primo Levi. Cuando nuestra realidad consciente se mueve por el principio del placer, cuando deja de ser así, el sueño solo trae pesadillas, es un despertar a lo real. No queda más que la muerte, que el suicidio, porque no hay descanso ni en esta realidad, que es tratar de no enfrentarse con lo real de la pesadilla, ni en el sueño, que se trata de no enfrentarse a la ausencia del otro, del gran otro. Eh, de alguna manera, esta renuncia a la vida, en el caso preciso de Primo Levi, nos da un ejemplo de cómo de cómo esto de la realidad, a fin de cuentas, sigue tejiendo por el principio del placer, ¿no? Más allá, más acá, pero se trata de la satisfacción. Cuando esto fracasa y cuando los sueños son solo pesadillas, despertar a lo real, un verdadero despertar, pues no hay más que el sueño eterno, podríamos decirlo, ¿no? En el psicoanálisis se encuentra una lectura del sueño, la cual da cuenta del mismo como proceso interno, que no le adeuda al porvenir adivinatorio ni a las entidades cósmicas Lovecraftianas su procedencia. El misticismo que lo envolvía, y como dije, aún envuelve en algunos lugares, se deshace, dando lugar, gracias a la hipótesis del inconsciente, a entender el sueño como un proceso que es capaz de rascar en el inconsciente, revelando sobre sí, sobre el extraño que es cada cual para sí mismo. Este mensaje, pues es claro que el sueño existe para ser interpretado. Depende, como he dicho varias veces ya, del relato, del paso de las imágenes a las palabras. Todos sabemos que los sueños se escapan pronto y hay que anclarlos al despertar para evitar su olvido. Es común que las personas que confían mucho en los sueños, no de manera adivinatoria, sino para tener ideas, para escribir, tengan una libretica cerca porque al despertar escriben el sueño. Es muy común que
uno se despierte y tenga el sueño muy, muy, muy presente y se vaya, pero se vaya de una manera absolutamente inmediata y sin que uno lo note, ¿no? O sea, no es un olvido de, uy, ¿cómo es que era? No, luego puede que uno a las 2, 3 horas piensen, yo soñé algo muy chévere anoche y cuando me desperté lo recordaba, pero no recuerdo en qué momento lo olvidé, no sé por qué lo olvidé, no fue un proceso, es como si hubiera sido, o sea, uno no solo olvida el contenido del sueño, sino olvida que lo recordaba, es absolutamente impresionante. Entonces, hay gente que apoyándose en esta característica de acceso a sí mismo en los sueños, busca anotarlos no bien despierta. El sentido del sueño se obtiene al ponerlo en palabras, puesto que el recuerdo del mismo es confuso, en tanto no responde a los principios bajo los cuales entendemos el mundo, como el de identidad, por ejemplo. Este proceso de transcripción sufre la misma lógica que la traducción entre lenguas, pues no hay equivalentes exactos entre formaciones distintas. Esto también es importante, ¿no? No solo es que cierto símbolo en el sueño significa algo en el mundo, sino que cierta imagen no necesariamente es un mismo significante, una misma, no, sí. Eh, ya veremos esto un poquito más adelante. La ganancia que se produce en el relato del sueño implica pérdidas y olvidos, por lo cual el sueño acaecido no es el mismo que se ha contado. Lo que se quiere es lo que construye el sueño por parte del soñador, pues el sueño en sí mismo es inaccesible, esto es importante. Constantemente nos recuerda Menes el papel fundamental del sueño para Freud y para Lacan, pues el sueño es la vía hacia el inconsciente, es una puerta entreabierta en el inconsciente del sujeto, impregnado por el lenguaje. Las palabras se hilvanan en él tras las imágenes. El sueño es importantísimo en los desarrollos del psicoanálisis, es una vía predilecta de acceso al inconsciente. La simbolización de los sueños produce una deformación que garantizará la imposibilidad de entender la verdad del mensaje. No hay cómo poner en palabras una pesadilla sin importar cuánto se quiera. Hay algo absurdo allí, incoherente, sobre lo cual es imposible nombrar. En otras palabras, solo se puede conocer lo que está precisamente en palabras, pero lo que lo produce, su causa, no se puede conocer. Lacan sobre la causa y la consecuencia, si mal no estoy, vacante, eh, para mostrar que a partir, o sea, que de la consecuencia no se puede derivar la causa, ¿no? Yo no puedo conocer la ley de la gravedad, perdón, yo no puedo conocer la gravedad, ya se me olvidó cómo era el ejemplo. El caso es que cuando tengo consecuencias, no tengo cómo conocer su causa, ¿no? Esta conexión lógica, yo no puedo decir, claro, esta es la consecuencia, entonces voy a la causa, yo no tengo cómo acceder a ese conocimiento de manera precisa, ¿sí? Y es importante como lo notan. Eh, sí, lo real no lo podemos conocer, a pesar de que podemos conocer sus consecuencias. Esto es, esto es clave para la interpretación y el psicoanálisis lo toma mucho, ¿no? Eh, yo sé yo interpreto que sé algo porque precisamente está negado, no, no es mi madre. Ah, pero ¿quién le dijo que era su madre? ¿Por qué la niega? Sí, precisamente parto de la interpretación. No puedo conocer lo real, pero sí me puedo apoyar en sus consecuencias y en los juegos del lenguaje que allí sucede, que asume de esta manera. Ahora bien, mmm, esto implica que el ombligo es algo velado y que solo falta el nombre adecuado para llegar allí, nombrar y eliminar todo este embrollo de la cosa, de Das Ding. Pero no es así, es todo lo contrario. Sabemos de la cosa porque está ausente y en tanto que es imposible, en tanto que estructura al sujeto a partir de su vacío, que es fundamental, como lo veíamos al principio. La pérdida que sufre el viviente no se puede restaurar y la falta que marca al sujeto se sostiene más allá de la satisfacción pulsional. No es que porque no se puede recuperar el objeto, digamos que no hay satisfacción, la satisfacción parcial, la satisfacción pulsional se da, hay una ganancia. Sin embargo, esto que va más allá es irrecuperable, esto fundante, esto que nos completaría, esto que nos haría uno, esto
que implicaría la finalización de nuestra existencia porque no necesitaríamos nada más, no existe. Es, solo no existe, ¿sí? Es precisamente como decía antes, el vacío es una noción positiva, no es una noción negativa. Entonces, la pérdida que sufre el viviente no se puede restaurar y la falta que marca al sujeto se sostiene más allá de la satisfacción pulsional. Ahora bien, por su relación con esta imposibilidad que es la cosa, das Ding, el sueño se inscribe en algo originario. Es así como toma sentido decir que somos lo que soñamos. No deja de ser un interrogante mayúsculo el hecho de que entonces el ser es algo confuso, algo que también se fuga ante la imposibilidad de nombrarlo. Somos lo que soñamos, ¿no? Si somos lo que soñamos, no tenemos acceso al obligo del sueño, no tenemos acceso a la causa del sueño, solo a los significantes que apuntan hacia él. El ser, pues también es así, ¿no? Bueno, Lacan dirá que aquí no se puede hacer una ontología, ¿no? Sin embargo, uno siempre puede tratar de pensarlo, y es que el ser también se escapa. El ser no es algo. Uno podría decir, y esto es una de las ventajas hermosas del español, que el ser está haciendo algo, ¿sí? Nosotros no podemos decir eso en alemán, exactamente, ¿no? Ellos no poseen estos tiempos progresivos. Entonces, uno está haciendo algo, no hay una identidad fosilizada, sino que hay una identificación. Eso es también, bueno, no sé si es importante para el tema, pero no deja de generar un montón de preguntas chéveres. Entonces, decir que el sueño es vía regia hacia el inconsciente no quiere decir que el inconsciente exista sin el lenguaje, es todo lo contrario. El sueño tiene que ver con el lenguaje, entra en sus juegos, pues de lo que se trata es de las palabras. Es por esto por lo que el sueño en sí mismo ya es interpretación. Menés va a traer un sueño de Michel Jouvier sobre los gendarmes vestidos de gatos en el juego de Minneapolis, la ciudad, y Minneapolis, meninos de policía. Este es un sueño que él nos comenta de Michel Jouvier, que después de haber estado en una conferencia en Minneapolis, sueña a los pocos días con gatitos vestidos de... No, no, con policías vestidos de gatitos. No, con gatitos vestidos de policía. Eh, y simplemente aquí lo que nos está mostrando Menes es el significante, cómo liga las cuestiones. Minneapolis y Minneapolis nos da la imagen de la ciudad, pero traslada a los gaticos. Esto traduce Minneapolis, meninos de policía, ¿sí? Es precisamente lo que se trata, del significante y de cómo este puede acoger. Y vean que no es solo cómo se escribe, porque pues cuando yo leo Minneapolis, no leo lo mismo que Minneapolis, ¿sí? Pero sí estoy escuchando. Y la configuración de esto tiene que ver con cómo se escucha, ¿no? Las palabras homófonas, precisamente, yo puedo saber que están escritas de forma distinta, ¿sí? Yo sé que casar de contraer matrimonio y casar de cazar una bestia, no son lo mismo porque una es con S y la otra es con Z. Pero sin embargo, vean todo el juego y seguramente con esos dos ejemplos del juego que también ustedes pensaron entre las dos palabras porque son homófonas. ¿Sí? Esto es importante. Bueno, entonces las imágenes del sueño no se mezclan o cambian de formas azarosas, ¿no? Sino que responden a los deslices del lenguaje, entablándose relaciones por vía del significante. Es por esto por lo que un manual de lectura para los sueños es una insensatez, pues el sueño se configura gracias al soñador. Se entiende mejor porque solo el relato da lugar a la interpretación. El ejemplo que sigue sobre el soñador de Sopot ilustra el mensaje que se encuentra en el sueño, el cual guía a un hijo perdido que reprocha a su padre el silencio. Su sueño, que lo lleva al topos, es la expresión de quien se encuentra solo como todos. Voy a ir al sueño, tampoco es muy extenso. Ok. Me paseo en autobús con unos amigos por la ciudad de Sopot. Admiramos las nobles fachadas de otro siglo, las cúpulas de las iglesias barrocas de esta pequeña estación balnearia del Báltico. Me pregunto por qué estoy en esta ciudad que no conozco. Luego me doy cuenta de que si giro, su nombre al revés da Topos, es una localización, Topos.
Es un mensaje para mí que estoy totalmente perdido en el espacio, desorientado casi siempre. Recuerdo que Sopot quiere decir fuente y de repente el mensaje se hace más claro. Solo podría orientarme en la vida si volviera a las fuentes de mi existencia, que se encuentran precisamente en ese lugar, en Polonia. Es eso lo que insiste, ¿sí? Lo que insiste en el sueño, lo que se repite, hay algo que insiste, que quiere decirse y que no puede ser dicho. Es eso lo que insiste, la necesidad de volver a esas huellas sobre las cuales mi padre no pudo hacer más que callar. Ahí acaba el sueño. Menes nos dice que a partir de este topos, de Sopot, que es topos, del padre, su localización en Polonia, este analizante podrá abandonar su demanda quejumbrosa al padre de la realidad y empezar a dirigirse y a decidirse solo como todo el mundo. ¿Cuál es el problema? El problema tiene que ver con los antepasados de la persona que sueña. Estamos viendo que precisamente la demanda quejumbrosa que nos dice Menes hacia el padre tiene que ver con el lugar de donde viene. Entonces esta persona se dirige a su padre y no obtiene respuesta. Y de lo que se trata es el topos. Y Sopot también es fuente, según nos dice. Entonces, Sopot como fuente y topos como lugar precisa entender que el padre no dio respuesta, ¿sí? Y tener que ir por cuenta propia, libre, a, a Polonia, que es de lo que nos está hablando, para buscar la fuente de su existencia. Grandes preguntas de la vida, ¿no? ¿De dónde vengo? Bueno, Menéndez nos va a hablar en lo que sigue de mecanismos de formación de sueños y pesadillas. Vean que hasta ahora él si bien nos ha guiado sobre el sueño, a veces nos dice algo sobre las pesadillas. Bueno, no, pero la pesadilla es algo concreto, la pesadilla tiene que ver con lo real. Sí, pero sigue tratando de construir qué es un sueño, porque a fin de cuentas la pesadilla es un sueño que se transforma debido a un encuentro con lo real. Una diferencia clave entre el sueño y la pesadilla es la coherencia que puede ser impresa. Las asociaciones entre afectos, imágenes, palabras e ideas deben enmascararse de forma que el guardia de la conciencia abra la puerta. Esto es muy importante, ¿no? El sueño se trata de imágenes de cuestiones inconscientes que son reprimidas y va tomando sentido el hecho de que en el sueño estos cerrojos se abren y la guardia eh, se relaja un poco, se relaja un poco, entonces tenemos el paso de imágenes, de representaciones, eh, de representaciones de palabra, Vorstellung representantes, como lo diría Freud, que llegan a hacerse conscientes. Claro, es más difícil en la vigilia porque nuestra guardia está mucho más arriba y esto quiere decir que se reprime con mucha más, digámoslo, eficacia. ¿Mm? Pero en el sueño esto se relaja y cosas que no pasan en la vigilia pasan en el sueño, ¿no? La inspiración viene de allí, de lo más interno, de lo más profundo y de lo que logra pasar. Esto nos implica un juego de disfraces, de máscaras, en el cual lo inconsciente busca ser representado, ¿sí? Porque, digamos, las cosas del inconsciente, las cosas, el representante de cosa, no es algo que pueda ser consciente, sino que tiene un representante de palabra. Entonces, de lo que se trata es de estos disfraces, de cómo ellos pueden pasar, de qué tan coherente es algo para que sea aceptado. Y vemos que tampoco es que tenga que ser muy coherente para aceptarlo en un sueño. Yo en vigilia sí, o sea, a mí me extraña, ¿no? Siempre pienso en Matrix. Cuando Neo está viendo un gato y luego dice, uy, es que es el mismo gato y todos, no, se jodió la Matrix, esto es porque reprogramaron algo, es un déjà vu. Están viendo un déjà vu y eso tiene implicaciones fortísimas dentro de la reprogramación de la Matrix. Para nosotros, se trata de que en vigilia nosotros podemos sospechar de las cosas de una manera más, digámoslo, concienzudo, ¿sí? El término, pues, cuando estamos hablando de conciencia no es lo más exacto, pero a eso voy. Y sin embargo, tampoco es que nosotros en vigilia podamos garantizar, no sé,
que los pensamientos no lleguen de la nada, las asociaciones existen, o sea, hay cosas en las que, hay momentos en los que uno puede estar haciendo algo muy preciso y llega un pensamiento, llega una imagen, bueno, no sé cómo puede llegar un pensamiento, llega una imagen. Y claro, uno sigue ese hilo porque uno no sospecha de su propia cabeza, uno no sospecha, uno puede sospechar de cómo se dan, uy, qué pena, llegaron a cantar aquí enfrente, espero que no se escuche mucho. Eh, perdón, me perdí. Entonces uno puede pensar que ya, uno puede estar haciendo algo y se puede dar una asociación por la cual uno tiene una imagen y sigue el hilo de la imagen sin preguntarse como, pero yo, ¿por qué si estaba cocinando empecé a pensar en un apocalipsis zombie? Eso no tiene sentido, pero uno a veces lo puede hacer y se va a dar cuenta que hay algo extraño. En el sueño no sucede así, el inconsciente, esto es algo que a mí me gusta mucho, es que no me acuerdo cuál es el numeral, pero creo que es el quinto, pero Freud en el malestar de la cultura tiene una discusión sobre el funcionamiento y sobre la estructura del inconsciente, en el cual nos trae los ejemplos de Roma, nos trae los ejemplos de los dinosaurios, nos trae muchos ejemplos sobre cómo el inconsciente funciona. Perdón, es que la música, los audífonos no aislan tanto como deberían. Cuéntenme. Pero Sebastián, no te preocupes que no se escucha. Ah, perfecto. Estoy con mariachi. Es un bonito fondo para esta charla. Sí. Listo, sigo. Entonces, en el malestar en la cultura, Freud nos trae estos ejemplos de cómo funciona el inconsciente. Y es una lucha con las categorías, por ejemplo, sobre cuál se entiende la realidad. Esto es muy importante. La tradición filosófica, desde Kant, nos dice que el mundo se entiende a partir del ser humano. Es decir, yo solo puedo garantizar el conocimiento porque el tiempo y el espacio, como categorías humanas, o categorías pues, de mi cabeza, interpretan al mundo. Entonces, lo que yo veo, la realidad que yo veo, es la realidad humana, ¿sí? Eso es muy importante, o sea, no hay cosas en el mundo, o si las hay no me importa, que produzcan la realidad, sino que la realidad es producida por mis categorías mentales, ¿sí? Eso es muy importante. En este caso, Freud va a luchar con eso porque él va a decir, pero es que vea que el inconsciente, él nunca va a decir Kant, no que yo me acuerdo, él nunca va a decir Kant, pero él va a decir, vea, nosotros no tenemos problemas como estos en el inconsciente porque el inconsciente, a pesar de que sí, lo que entra pues pertenece al mundo, nosotros no tenemos problemas de temporalidad y espacialidad en el inconsciente, ¿m? Porque hay dos cosas de tiempos distintos pueden existir al mismo tiempo. Aquí el ejemplo es el de Roma. Claro, no es que sobre los escombros de algo antiguo pueda erigirse algo nuevo, sino que precisamente las dos cosas pueden existir al mismo tiempo en el mismo lugar. No tenemos un problema de espacialidad y tampoco de temporalidad. Eh, Nos habla de los rastros en el hueso, si mal no estoy, ¿no? Como un niño que tiene un huesito, cuando crece va a tener un huesote, ¿es el mismo hueso? ¿O el antiguo existe en el nuevo? Pone en cuestión todo esto. Freud era, a mí Freud me parece brillante, ¿no? Uno a veces asume que Freud, cuando lee Lacan, dice, no, es que Lacan escribe súper difícil. Que Freud escriba fácil no quiere decir que sea sencillo. Freud tiene muchas referencias y muchas discusiones con el pensamiento de su época, ¿sí? Freud tiene discusiones a nivel, yo creía que moral, cuando habla de la perversión, porque estamos en la época en la que Oscar Wilde está siendo juzgado por su homosexualidad, tiene discusiones filosóficas muy importantes en cómo concebimos al mundo, como esta que estoy mencionando. Eh, Tiene discusiones, el malestar en la cultura, pues él también mete sus quereres por allí, ¿no? Tiene discusiones en políticas como personaje del Imperio Austrohúngaro. Entonces, esto es, bueno, cierro el paréntesis porque simplemente me vino a la cabeza, pero impresionante, es Freud como escritor. Con Lacan es más fácil verlo, pero pues es que Lacan también escribe, pues quienes lo hemos leído sabemos que Lacan no es
el personaje más ameno para leer, ¿no? Pero pues sus discusiones son mucho más frontales. A pesar de que tanto Freud como Lacan evaden hablar sobre Nietzsche, lo cual a mí me sigue sorprendiendo sobremanera. Entonces, bueno, iba esto de la vigilancia. Entonces, voy a retomar un poquito atrás. Las asociaciones entre afectos, imágenes, palabras e ideas deben enmascararse de forma que el guardia de la conciencia abra la puerta. Tres niños, uno sobre otro, metidos en una gabardina, podrían parecer un adulto, que también pueden disfrazar. Si la vigilancia detecta el engaño, si la representación no está a la altura, el sueño será una pesadilla, pues la angustia lo invadirá. El contenido latente debe transformarse para que el reposo no sea perturbado. Prosigue Menés, aclarando que el sueño sigue las reglas del significante de la misma manera que el lenguaje. En la condensación, en la metáfora, debajo del significante está el significado, que no es fijo y va de uno a otro lado, por lo cual Menés afirma que el inconsciente sueña tal como habla. ¿Mm? En el sueño, por condensación, una misma imagen es múltiple. Por ejemplo, ¿sí? Eh, bueno, de igual manera, el contenido del sueño puede tener varias significaciones que apunten hacia cosas totalmente diversas. Este es el caso de Michel Jouvier que veíamos, ¿no? O sea, los tres gatitos disfrazados de policía son eso al tiempo que son Minneapolis, que son la ciudad. ¿Esta asociación quiere decir algo trascendental? Pues no, no. Solo estamos viendo que precisamente una imagen condensa, pues está con el significante y el significante más bien condensa dos imágenes distintas, la de la ciudad de Minneapolis y la de los tres gatitos, policía. Eso es importante. El sueño, precisamente también creer que el sueño es algo trascendente, pues tiene el complejo de que no, sí, sí, es la vía regia para el inconsciente y sí, como rasca el inconsciente, como intenta llegar al tuétano de lo real, pues obviamente hay un tratamiento distinto, pero eso quiere decir que el sueño sea todo lo trascendente que puede ser, siempre, ¿no? Entonces, de igual manera, el contenido del sueño puede tener varias significaciones que apunten hacia cosas totalmente diversas. Lo que está en juego es la forma en la cual se dan las asociaciones, pues un contenido no remite a un elemento, sino a una serie de elementos. La multiplicidad se encuentra en ese contenido. Esa serie que allí tenemos responde a un orden cronológico, por ejemplo, su organización significante. Aquí me gusta también lo de la topología, ¿no? O sea, uno puede tener en un plano muchos puntos, y no importa geométricamente qué tan distante sea un punto de otro, topológicamente pueden estar pegados. Y de lo que se trata es de esto, precisamente. El significante o no sé, digamos, en el proyecto para psicólogos, Freud, cuando está elaborando todo esto, y uno en el proyecto de psicólogos ya puede encontrar muchísimas cosas que van a aparecer en el psicoanálisis. Nos habla sobre cómo las percepciones cargan las neuronas, ¿no? Entonces, una neurona que está pegada a otra. Freud no tenía la topología, seguramente pues él se valía de la biología y la física en su momento. Pero se trata de esto, el orden o cómo se entrelazan los significantes o cómo están unidos, no necesariamente es lógico, ni cronológico, sino que puede ser topológico, ¿sí? No tiene que haber una conexión temporal exacta, sino que algo de ahorita a los 25 años remite directamente a algo que pasó a los 4 y que uno ha reprimido, no olvidado, reprimido. De esto se trata. Proceso de condensación, ¿no? Entonces la multiplicidad se encuentra en este contenido. Esa serie que allí se encuentra no responde a un orden cronológico, sino a una organización significante. Por esto es por lo que el sueño tiende a ser incoherente, ¿no? El contenido latente del sueño es absolutamente incoherente. O sea, contarlo a veces es difícil. Esta es una cuestión también importante del relato, porque muchas veces uno puede entender que está contando su sueño, como si el contenido latente se identificara directamente con un contenido manifiesto, como si uno fuera, a medida que va recordando, va adquiriendo, pero no, uno a través de las palabras impone el orden, lo simbólico impone un orden. Yo, con mi elección de palabras, estoy eligiendo qué es y qué no es del contenido latente. Eso es importante, lo simbólico genera la ruptura en estas imágenes.
es que yo soñé que era X y al mismo tiempo Y, pero seguramente es porque X está, entonces Y no. Uno le está dando la lógica. ¿Sí? El sueño no contiene esta lógica, uno le impone su lógica, por eso su relato es el que importa, porque ¿para quién más va a tener sentido algo que uno sueña si no es para uno mismo? ¿Mm? Por eso también la interpretación de los sueños no se trata sobre yo le digo a usted qué soñó, sino fíjese en lo que acaba de decir, ¿no? O sea, usted acaba de terminar una relación y yo qué sé, se soñó que estaba en un pozo de arenas movedizas y luego sale, no, no tengo ni idea, estoy inventando cualquier cosa, pero eso tiene precisamente la interpretación. No se trata de decir, ah, esto es tal, sino, cuidado que hay algo, ¿no? Entonces, bueno, eh, por eso es por lo que el sueño tiende a ser incoherente, ya que un mismo contenido lleva distintas significaciones a una serie de elementos que, a pesar de ser convergentes en ese momento, no son homogéneos de ninguna manera. Puede pasar también lo contrario, y es que las series se manifiesten por distintos contenidos y no que un mismo contenido remita a distintos elementos de la serie. El otro mecanismo es el desplazamiento en palabras de Freud. El otro mecanismo es el desplazamiento, esto en palabras de Freud, o la metonimia para Lacan. En esta hay un reemplazo que deforma el sueño, pues un elemento reemplaza a otro con el cual sostiene alguna relación. El enmascaramiento del contenido latente, el contenido manifiesto, hace uso de este mecanismo. La censura intenta que el contenido que llegue a la conciencia pase los filtros superyoicos. Si no lo hacen, habrá represión de estos contenidos. Mientras dormimos, la censura se debilita, permitiendo que los contenidos puedan llegar a la conciencia. Entonces, ese contenido latente, expresado en el contenido manifiesto, es lo que importa la interpretación, es la verdad a la cual se aspira. Entonces, vean que tenemos tres niveles, ¿no? Está el contenido latente, tenemos el contenido manifiesto y luego tenemos una interpretación pues ya a partir de la verbalización y del relato. ¿No? Esto intenta llegar hasta los límites de la imposibilidad de Dasdin. No es llegar a los límites de Dasdin, sino llegar a los límites de su imposibilidad. O sea, el ombligo del sueño marca lo que es imposible, lo que no se puede, ¿no? Digamos, querer no es poder, ¿sí? No todo se puede. Y esto no necesariamente es porque no sea un inútil, o porque uno no tenga habilidades, sino porque hay algo en la imposibilidad del sujeto, hay algo imposible de conocer, hay algo que es pura impotencia, sino por impotencia porque no puedo actuar, o no, literalmente sí, por impotencia porque no puedo actuar, no tengo cómo hacer, es imposible de conocer, ¿sí? Eh, Bueno, llegar hasta sí. El relato, la narración permite configurar el sueño de acuerdo con las determinaciones del soñador, como el ejemplo de Minneapolis, aunque de lo que se trata en la interpretación del sueño es de derrumbar ese contenido manifiesto, uy, discúlpeme, sí, ese contenido manifiesto, buscando las asociaciones que se encuentran veladas por las deformaciones. Por otro lado, el papel de los restos diurnos, los cuales en principio dieron lugar a la lectura del sueño como cumplimiento de deseos frustrados en vigilia, funcionan como desencadenantes, pues se relacionan con elementos más antiguos, los cuales son llamados enmascarados. Los mecanismos de sueño y pesadilla son los mismos, rompiendo los principios de identidad, permitiendo la supervivencia del antiguo y lo nuevo. Tal como Freud, como les decía, lo desarrolló en el malestar en la cultura, en el inconsciente no se siguen estos principios, sino que es posible que todo permanezca de una forma en la cual no existe paralelo en la experiencia humana, pues en la experiencia consciente humana, no tenemos cómo hacer un paralelo. ¿Sí? No hay una evolución, un desarrollo, un reemplazo, sino que por las reglas del significante, el inconsciente da lugar a relaciones, a esas series a las que encubre el contenido. El inconsciente habla en cuadros que se desarrollan en una escena, eso nos dice Martín Menés, que es el reverso de aquella en que vive el humano despierto, que le es extranjera y que sin embargo está en el corazón mismo de su ser. La extrañeza ante los sueños también tiene que ver con esto. No necesariamente sabemos, recordamos, reconocemos aquello que estamos soñando. ¿Sí? Es el en vez de lo que tenemos en la vigilia. Y eso es muy importante. O sea,
el sujeto aparece, por eso es que lo real puede aparecer. Bueno, ¿por qué soñamos? Esto de por qué soñar también es importante, ¿no? Uno podría no soñar y ya. ¿Para qué? ¿Para qué sueña uno? Ok, sí, al principio decía, ¿no? Algunos, parte de las neurociencias, considera el sueño como una mera desintoxicación de las neuronas, la cual carece de importancia porque al ser una desintoxicación, pues simplemente se producen cosas incoherentes, inconexas, insensatas, que para qué le vamos a poner cuidado. No es nuestro caso, nosotros no lo vemos así. Entonces, el sueño resguarda el deseo de dormir, eso es importante, por lo que se entiende la inclusión de fragmentos de vigilia. Hay una reconstitución de la realidad en el sueño a partir de elementos, ¿no? Esto lo hace un poco más pacificador. Seguramente soñar en un entorno conocido con aquello que me gusta será más pacificador que soñar en medio del desconocimiento del contexto y del lugar, la mayoría de los casos, ¿no? Eh, Entonces, esta realidad responde a un estado que para el cerebro es casi como la vigilia. Esto nos lo va a decir Menes basado en cuestiones de la neurobiología y es, bueno, ya lo hemos dicho antes, cuando nosotros soñamos, configuramos la realidad de lo que percibimos, ¿no? No somos conscientes de ello, pero, pero nuestras percepciones auditivas, en este caso, nos permiten reconstituir la realidad dentro del sueño. Entonces, de alguna forma, si estamos hablando de realidad, tenemos que hablar de que para el cerebro es un proceso, es un momento casi como que de vigilia. Y Menes nos va a decir que las neurobiologías, a pesar de luchar un montón contra esta visión del sueño como algo que puede ser interpretado, nos van a decir, bueno, sí, ¿no? O sea, las ondas del cerebro nos muestran que el estado es casi que de vigilia, no es completamente vigilia, pero el cerebro está funcionando como funciona en la vigilia, ¿no? Eh, Esta parte cerebral también es impresionante, ¿no? El cerebro al parecer es adicto a percibir. Entonces, si uno logra que se acalle en tantos sentidos como sea posible, va a empezar a alucinar, según algunos experimentos, porque el cerebro es adicto a percibir, el cerebro no puede estar sin estar percibiendo. Entonces, también en el sueño vemos esta característica de estamos percibiendo, a pesar de no hacerlo por los sentidos. Sí, en últimas, parece que son puertos de entrada, pero el que percibe es el cerebro. ¿Qué estamos percibiendo? Un montón de preguntas ahí chéveres para hacerse. Eh, Entonces, Sebastián, sí, disculpa. Eh, pues también como para, hay una pregunta de Adolfo y pues quería saber o queremos saber que antes de leerla yo, si Adolfo quiere de pronto darle voz e imagen a su pregunta, que ya la había hecho, digamos, hace rato, pero podemos, de pronto, si Adolfo quiere, la intención también de tener aquí, pues, la sala abierta en Meet es permitir, pues, un poco la interacción, que quienes así lo quieran puedan, pues, expresar su pregunta sin intermediación alguna. Entonces, no sé si Adolfo quiere hacer la pregunta él mismo. Gracias. Pues la voy a poner sin imagen, así nomás, si es posible. Gracias por, pues bueno, yo a veces pienso que esas preguntas a veces ya a lo largo de la exposición que ha estado muy buena, como que uno siente que de cierta manera ya está, pues está siendo trabajada, pero de todas maneras, pues ya que me diste la palabra, quisiera pues es que yo lo tomo es como desde el proceso mismo analítico. Yo creo, al menos personalmente creo que uno cuando va al análisis está buscando dilucidar algo, llegar a, llegar a esclarecer algo, si cabe la palabra, encontrar cierta verdad. Entonces hablamos de que el sueño es la vía regia para llegar al inconsciente y digamos que
digamos que pues está muy interesante todo lo que se ha hablado y como que se está bordeando esa idea de llegar y no llegar a esa verdad, de llegar de esos vacíos que hay en la misma vida. Pero entonces sí me inquieta, digamos, poniéndome en la posición como del que va el analista, ese tránsito, ese recorrido, ese viaje, ese proceso, ese estar, ese llegar casi a esclarecer algo, pero al tiempo como como tú mismo lo decías, esa pérdida, esa confusión, eso que se borra, eso que no, eso que se olvida, entonces podemos quedarnos como en un camino interminable si es que mi deseo si es que mi deseo es descubrir algo, llegar a América. Quiero llegar a América, pero todos los días amanece nublado. Es como si cabe el término, pero pues entiendo que de alguna manera ya lo estás, es por hablar prácticamente, porque entiendo que de alguna manera ya lo has trabajado y lo estás exponiendo. Gracias. Sí, Adolfo, pues eso me parece buenísimo, ¿no? Porque precisamente esta última parte es hasta dónde podemos llegar, ¿no? Esa es la gran pregunta, hasta dónde los significantes pueden apuntar a algo y precisamente cómo la causa no la podemos conocer, pero en la experiencia analítica, pues tenemos que decir que eso se trata, ¿no? Cómo podemos ver hasta qué punto se llega y ya no se trata de que, digamos, soy negligente respecto a lo que yo mismo estoy haciendo, sino simplemente no hay cómo conocerlo, porque el carácter real, lo que nos dice Lacan sobre lo real es que no se puede decir, y si no lo podemos decir, pues no hay qué más conocer. Y esa pregunta sobre la verdad también es interesante la que hace Adolfo, porque aquí llamamos verdad, ¿no? Mi ser es verdadero, bueno, soy sujeto del inconsciente, ¿en qué punto soy verdadero? ¿Cuál es la verdad que podríamos estar buscando? ¿Cuál es la verdad del mundo? ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es la verdad de las cosas? Son cuestiones que no podemos saber. Nosotros podemos saber respecto a cómo nos constituimos, si se quiere, alrededor de esto, pero muy difícilmente podremos conocer la verdad y la realidad pues de algo, ¿no? Bueno, es una buena lucha para el conocimiento, ¿no? Para toda la teoría del conocimiento también, y aquí sigue aplicando, y es hasta dónde. Hasta dónde y cuando ya no se puede más es porque no se puede más, simplemente, ¿no? El tuétano de lo real, decía Lacan, pues hasta allá no vamos a llegar, no vamos a conocer a Dasding porque simplemente Dasding es una inexistencia, no es que no exista, sino que es una inexistencia. Entonces, bueno, no sé si quieren, me falta poco, pero también veo que ya son las 10:34. Si quieren, podemos parar acá y si hay más dudas o darle 10 minuticos más, como quieran. No sé. Ah, veo que Silvia Durán Casas quisiera preguntar algo. Buenos días, muchas gracias, Sebastián. Bueno, quisiera decir algo. En relación a lo que dices, bueno, el sueño es la vía regia para llegar al inconsciente, ¿cierto? Bueno, la pesadilla, ¿se podría equiparar eso con esto? La pesadilla es la vía regia para acceder a lo real. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, entiendo la diferencia que haces entre realidad y real. Mm, pero hay ciertamente situaciones en la realidad que son pesadillas y pues en este momento en mi cabeza está un poco lo que estamos viviendo como país, que no directamente quizás a mí, pero los relatos que he escuchado y las situaciones que se han presentado, por ejemplo, la pesadilla de las masacres, para poner un ejemplo. Entonces ahí podría uno decir que realidad y real son lo mismo en ese caso. Y uno podría darle el estatuto de pesadilla a eso que vivieron allí y eso podría
ayudarnos y servirnos para que en determinado momento, si alguien de nuestro campo de trabajo va a esa población a trabajar eso con la población, con los niños, por ejemplo, que están oyendo ese relato y que lo están oyendo de varias voces y que fue además una pesadilla colectiva. Entonces podríamos servirnos de eso para trabajar eso, digamos, en caso que uno estuviera ahí, de hacer ese tratamiento de esa realidad pesadilla que se vivió allí, pero además, bueno, obviamente cada uno la habría vivido posiblemente desde uno lo entiende, desde sus coordenadas objetivas y todo eso. Sin embargo, pues yo le doy el carácter de pesadilla. Entonces esa es mi pregunta y muchísimas gracias. Perdón, quería decir algo más chiquitico. Me llamó la atención lo que dijiste, que el cerebro es adicto a la percepción. Me pareció muy interesante esa frase. Si de pronto te queda un ratico y nos cuentas un poquito más sobre eso. Gracias. Sebastián, hay dos personas, Felipe, Galeano y Gloria, que quieren preguntar. No sé si recogemos lo que ellos quieren antes de que empieces a responder. Sí, me parece perfecto. Felipe, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bueno, no, es que me evoca de pronto dos cosas. Una que estabas diciendo vos, Sebastián, sobre hay algo pues que a lo que no se puede acceder, no se puede conocer la causa, pero sí se tiene noticia de ella. Yo no creo que solamente por sus consecuencias, ¿sí? Y yo pienso que ahí es donde el dispositivo analítico pueda tener como mayor cabida, ¿sí? Porque sí se puede tener noticia de la causa. Y otra cosa es que el ser del sujeto que Lacan habla tanto, que tiene que ver mucho con lo real, digamos, con ese vacío constitutivo, también tiene mucho que ver con el sueño. Eh, yo no empecé, me conecté a las 9:10 más o menos, pero no sé si se habló de pronto del ombligo del sueño, que ya desde Freud hay algo eh, que se puso como el orden de lo real allí y que se puede vivenciar, de hecho, pues en la clínica. Y lo otro, de lo que decía Silvia, a mí me gustó mucho la intervención que ella hace, no obstante, pues como de pronto recordar un poquito que desde el psicoanálisis es lo singular de cada sujeto y que no se podría decir que lo que puede ser constituido como socialmente trauma va a ser un trauma también o va a generar un efecto de pesadilla a nivel individual. No siempre sucede, ¿sí? Y ahí está como la lógica del uno por uno y que cada uno tendrá como la manera de cómo se los arregla. Muy bonito eso que decía Silvia sobre el carácter de pesadilla, pero digamos es también cada uno podrá arreglárselas con sus pesadillas y podrá decir algo de por qué ese punto le resulta o le hace pesadilla, porque tendríamos que ver que eso es del uno por uno y no un para todos opera igual, ahí pues un poco valiéndome de eso. Bueno, eso quería decir. Gracias, Felipe. Hola, Gloria. Buenos días. Gloria, no te estamos escuchando. No sé si sea No te escuchamos. por los audífonos, quizás. No. Si quieres, no sé, de pronto desconecta los audífonos, a ver si así funciona. No. No está funcionando. Si quieres, Y el micrófono está abierto. Sí. Si quieres, pues puedes salir y volver a entrar la llamada, a ver si así se soluciona. Y no sé si mientras eso, Sebastián, quieres ir respondiendo el comentario de Silvia y de Felipe. Vale, pues, digamos, voy a empezar al revés. Lo que dice Felipe, pues tiene toda la razón digamos, eso es a lo que apunto cuando digo que
uno no puede pensar Das Ding como algo negativo, o sea, como la no existencia, sino que uno lo tiene que pensar como un existente, uno lo tiene que pensar como algo positivo, que era lo que al principio mencionaba con respecto a cómo Lacan va a Heidegger para determinar el vacío como una forma de constitución, ¿no? Cómo se constituye el jarrón alrededor del vacío. Eso es bien importante. Y precisamente, pues de lo que se trata es que esto real no cesa de insistir. Y bueno, es lo que iba a decir por un lado. Ahora, lo que dijo Silvia me llama mucho la atención. Digamos, ya no creo que alcancemos, pero respecto a lo primero que decía sobre la pesadilla como vía regia, lo real, Menés lo va a retomar y lo va a retomar desde el comentario que hace Lacan al padre no ves que ardo, al sueño. eh, pues allí se encuentra la pesadilla, la característica tiene que ver con cómo llega lo angustiante, porque aparece lo real, ¿sí? Por eso el- la pesadilla que se encuentra con esto, el tratamiento que da lo real pues es el encuentro del desencuentro, ¿no? Digamos, igual acá el desencuentro no es algo negativo, no es que haya un desfase, un desacople, un no existente, sino que precisamente la característica del encuentro en la pesadilla del sujeto con lo real es la característica del desencuentro. El desencuentro es lo positivo, es una característica positiva de la experiencia de la pesadilla. Entonces uno podría decir que sí, la pesadilla precisamente se caracteriza es por su acceso a lo real, por su encuentro, insisto que es un desencuentro, con lo real, con Das Ding, cómo llegar y verse tomado por esto. Sí, en el caso del padre no es que Ardo tiene que ver con, y eso lo puedo ligar con tu segunda pregunta, con la experiencia de la muerte, lo indecible de la muerte, ¿no? La muerte es algo que nosotros, es la experiencia límite del ser humano, es algo que en el transcurso de la historia se ha tratado de significar y decir de muchas maneras. La muerte no existe, pero precisamente existe, ¿sí? No solo es la ausencia de vida, sino también es la finalización de todas las posibilidades de un ser por cumplir sus posibilidades, ¿sí? Digamos en estos términos, por eso a la gente le duele más que se duele una persona pequeña, que se muera una persona pequeña como un niño, a que se muera una persona adulta como un anciano. Se asume que todas las posibilidades que tenía en la vida se ven cercenadas, lo cual no se ve tan mal cuando es una persona que se asume ya ha cumplido su ciclo de vida. Eh, entonces, en ese sentido, precisamente el real que aparece en este sueño al que hago mención es el de la muerte. Lo que no podemos decir sobre la muerte, ¿cómo podemos decir sobre algo que no conocemos? Sobre un compromiso del cual no podemos escapar además, ¿no? O sea, que alguien se atraviese en una balacera y muera en cambio de que yo muera no implica que yo ya no me tenga que morir, sino que, bueno, no me morí en este momento, pero nadie ha vuelto de la muerte para contarnos cuál es la experiencia de la muerte. Hay experiencia de la muerte, se experimenta, se percibe, se... Escucha, bueno, ya sería entrar en términos fenomenológicos, pero digamos que no hay experiencia de la muerte. Y digo que lo puedo ligar con lo segundo porque pues hablas de lo real y la pesadilla son lo mismo, o si podrían ser lo mismo en el caso colombiano. Sí, no, es complejo en nuestro caso colombiano porque en efecto nosotros, pues también hay que hacer caso a las palabras. Nosotros podemos decir que la vida es una pesadilla. Y cuando decimos que la vida es una pesadilla, pues mucho de esto está en juego, ¿no? O sea, una persona que nació en medio de la guerra, que vio a sus padres morir en la guerra, y esto suena romántico, ¿no? Decir murió en la guerra nos puede llevar incluso a historias románticas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero no, es Colombia. O sea, un niño campesino o lo que sea que ve cómo ha muerto mucha gente y que este fue uno de los casos de una de las líderes asesinadas el año pasado. En este país ya no sabe cuál fue el año pasado y cuál fue este, pero básicamente el niño le habían matado a su papá, le habían matado a sus abuelos y le terminaron matando a su mamá, ya no tiene nadie para la lideresa, es terrible, y uno puede decir, bueno, pues esto es una pesadilla, y yo creo que de alguna manera podemos ligarlo con, con el comentario que hacía sobre la lectura que hace Colette Soler de Primo Levi, ¿no?
nosotros podemos entender que en el sueño y en la vigilia estamos regidos por el principio del placer, en la pesadilla ya no. En la pesadilla nos enfrentamos a lo real, a lo angustiante de lo que no se puede decir, a lo angustiante del vacío constitutivo del sujeto, que es, bueno, el seminario 7 lo vemos como Das Ding. Pero lo podemos entender como esto. ¿Qué sucede con la vigilia? Bueno, cuando una persona, es muy curioso, cuando una persona busca escapar de sus pesadillas, porque tiene pesadillas todo el tiempo, intenta quedarse despierto o despierta tanto como puede, sí, dormir tan poco como puede. Es decir, en noches en las que tenemos pesadillas, nosotros nos despertamos y no queremos volver a dormir, porque tememos volver, ¿sí? Nos despertamos bañados en sudor o en lágrimas y no queremos volver a dormir porque es terrible lo que allí sucede. Es real y es la realidad. Sí se constituye a partir de eso. Pero también sucede lo contrario, ¿no? Cuando la realidad es terrible, cuando estamos muy tristes, cuando nos damos cuenta de, pues, de los ires y venires de la vida, de que el otro, pues, es un extraño, de que el gran otro, pues, tampoco responde, buscamos dormir, buscamos permanecer tanto tiempo dormidos como podamos. La gente en la cárcel por eso trafica con sus drogas psiquiátricas, porque pues entre más puedan dormir mejor, ¿no? El sueño se vuelve refugio ante la vida. Pero ¿qué pasa cuando la pesadilla es constante y no podemos escapar tampoco en la vigilia, porque es otra pesadilla? Colette Soler lee así el caso de Primo Levi, lee así su muerte, ¿no? Y claro, hay que decir, no, no son lo mismo, no son lo mismo. Eh, sí, esto es muy importante, ¿no? En la repetición, lo que se llama la repetición en el psicoanálisis y cómo la desarrolla Lacan a partir del seminario 11, porque él cambia, ¿no? La carta rodada nos habla de otra cosa, pero en el seminario 11 él nos dice, hay algo en la experiencia que vuelve todo el tiempo y que no se inscribe, ¿sí? Lo real está ahí, se repite, se repite. Y esto tiene un aspecto traumático, un aspecto psíquico. El va y coge de Aristóteles las nociones de automatón y etiqué, y nos dice que esto en la vida real, esta ruptura de lo, bueno, voy a poner en mis palabras que espero que no esté parafraseando a Lacan, pero tengo que decir que son las de Lacan porque puede que no lo sean. Esta ruptura del tejido simbólico, estos agujeros son lo real, ¿sí? Estamos acá en este momento y empieza a temblar y yo salgo corriendo, dejando todo aquí botado porque llega una experiencia psíquica, inesperada, llega una experiencia que todavía no lo voy a llamar experiencia, llega algo lo cual simplemente es el mundo en su expresión de mundo, algo que yo no puedo controlar, algo que me sobrepasa, algo que me atraviesa totalmente. Y yo salgo simplemente a temblar y a mirar que los cables no se vengan encima mío porque está temblando, esperando que no tenga que reformar mi vida y encontrar un nuevo hogar. Y cuando empiezo a darle palabras a eso, empiezo a simbolizarlo. Claro, yo no voy a poder llegar a ese núcleo de lo que fue el terror, de cómo se irrumpió en mi tranquilidad simbólica de mi vida cotidiana, del coloquio del foro de Bogotá. Yo no voy a poder llegar hasta allí, pero lo simbólico de alguna forma va a intentar calmarlo, ¿sí? Lo real es eso, es eso que se atraviesa y sobre lo cual yo no puedo decir, es como ese golpe de la vida, por decirlo de alguna manera. Por eso la muerte en las pesadillas es tan presente, la diferencia es tan presente en las pesadillas, la angustia que me acoge, la angustia sin coordenadas, la angustia sin puntos desde los cuales yo me pueda valer, eh, pues me atraviesa. Y en ese sentido no puedo decir que mi realidad, por más terrible que sea igual a lo real. Por supuesto, insisto, en el caso de Colombia, pucha, de Siria, de tantos lugares, nosotros podemos ver que hay personas que se están enfrentando todo el tiempo a lo real de la muerte, a tratar de simbolizar eso real de la ausencia del otro. Sí, o sea, una persona que confía en sus padres, que ve la omnipotencia en sus padres y que luego los ve morir, pues primero se tiene que enfrentar a que sus padres, como otros, no están a la altura de ser superhéroes ni ser omnipotentes, ¿no? Hay una fractura
del fantasma allí. Además, la ausencia del Estado, la ausencia de las razones, de la razón, hace que haya que enfrentarse a cómo el otro tampoco me responde, pero ¿por qué mataron a toda mi familia? No hay una razón, seguramente. Y si la hay, nadie la va a dar. No hay una lección, no hay un Dios nos ampare, no hay una ciencia que nos entienda, no hay un Estado, no hay nada de una instanciación, llamémoslo del gran otro. Entonces, sí, hay estas rupturas, pero sin duda, más, por más traumáticas que sean, no tienen las mismas implicaciones de la pesadilla como forma de encuentro, ¿no? Con, con lo real. Y finalmente, bueno, me parece que Felipe fue al punto de eso, se puede trabajar la realidad como pesadilla grupal y pues dentro del psicoanálisis está el cómo se procesa, cuál es la pesadilla de cada uno, cómo se tramita y qué se dice ahí de cada uno en estos momentos. Eso es sumamente complejo, ¿no? Como una pesadilla grupal se puede ver, digamos, yo hacía una relación con las drogas alucinógenas y, por ejemplo, los hongos eh, tienden, bueno, no sé si tiendan, pero conozco experiencias en las cuales los hongos generan alucinaciones conjuntas, comunes, y alucinaciones netamente, ¿no? O sea, no es que a la luz o a la alucinación, o no sé cómo decirlo, pero todos o un grupo trabajen algo conjunto, sino que todos tienen la misma alucinación mientras permanecen sentados. ¿Mm? Pero sin embargo, para cada cual es distinto, y esto es lo importante del sueño, ¿no? Por eso Menes nos dice, el relato es lo importante, cómo lo decimos es lo importante, porque a pesar de que todos podamos tener la misma pesadilla, supongámoslo, que pues la realidad es la misma pesadilla, nuestra realidad no se configura de la misma manera eh, y no nos queda lo mismo de ello. Por eso decía, con respecto a la banda de Medios, lo que importa es que lo que yo percibo no se hace consciente inmediatamente. Lo que yo percibo parece que primero es inconsciente y luego a partir de lo que me llama la atención lo vuelvo consciente. Si puede pasar la guardia, se vuelve consciente, se vuelve un contenido del cual soy consciente. Entonces esto es muy importante porque a pesar de que todos experimentemos el mismo evento, nosotros los 25 que estamos acá podemos experimentar lo mismo, pero no para todos va a ser lo mismo. Entonces, tratar de buscar puntos, llamémoslo, puntos comunes puede haber, pero estandarizar, tratar de estandarizar la experiencia para todas las personas es un imposible, ¿no? En esto se da la crítica a tratar de hacer manuales de lectura de sueños. Del particular no sale un universal para una lectura de sueños. Y bueno, pues eso es lo que tengo que decir. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Si quieres, volvemos a intentar, Gloria. A ver Aló, ¿me si escuchan? ahora te escuchamos. ¿Me Sí, escuchan? ahora sí. Ah, ok. Sí, señora. Bueno, voy rápido. Yo iba en la misma, como en la misma dirección de Felipe. Solamente quisiera como puntuar algo ya escuchando la intervención que hace Sebastián, es que cabe bien diferenciar trauma y traumatismo, que es tener a la mano las dos categorías nos viene bien para poder situar pues lo que Felipe, la pregunta de Silvia, lo que Sebastián responde, es que sí, hay advenimientos de lo real, hay traumatismos para todos, hay pesadillas para todos, despiertas, eh, pero ya eso, el aporte del psicoanálisis justamente es que el tratamiento no puede ser solamente colectivo. O sea, el tratamiento que lo colectivo, que el discurso que el otro hace de eso, llega hasta un punto, porque hay un punto donde la singularidad se juega, la manera como el sujeto en su singularidad responde, ¿sí? A ese advenimiento de lo real. Entonces, Silvia evocaba que llegan los psicólogos, llega todos los sistemas de salud mental a tratar, a acoger, a abordar estas poblaciones, estas familias, estos colectivos que sufren estos embates, hasta cierto punto va a haber, digamos,
una manera de eficacia, lo pondría yo entre comillas, pero ahí si hay algo que aporta el psicoanálisis, es que hay un punto en que eso se queda corto, porque cada sujeto lee pues los acontecimientos con su propio fantasma. Y bueno, era solamente eso, pues lo que quería como agregar. Ok, muchas gracias, Gloria. Yo, Sergio, no sé usted cómo lo ve, pero creo que ya nos toca ir cortando. Sí, pues no sé si tú de pronto tenías algún comentario sobre eso último de Gloria, porque pues ella ahí está haciendo la puntualización importante. Sí, no, pues pensarlo en trauma y traumatismo, pues precisamente es que es bien específico y claro como lo pone Gloria, eso es importante hacer esa diferenciación para lo que nos atañe, y pues eh, para lo que trae Silvia, que no deja de generar de esas preguntas chéveres porque genera más preguntas, pero precisamente lo que se trata es de la singularidad de cómo cada uno pone en juego lo que cada uno es o con lo que cada uno se identifica. Sería como, podría decir ahí. Bueno, pues entonces ya con eso cerramos esta primera actividad de hoy. Gracias a Sebastián la lectura muy a detalle, por toda la elaboración. A todos quienes están aquí por el tiempo, por la atención, por el interés que ponen pues, en nuestras actividades. De nuevo, esta y todas las demás actividades que hemos estado haciendo y que vamos a seguir haciendo virtualmente van a estar disponibles en el canal de YouTube. También que se conecten con nosotros vía Facebook para estar como actualizados de todas estas actividades que seguimos haciendo mensualmente. Eh, Ahorita a las 11, en un par de minutos, pasamos a nuestra jornada de carteles. Si quizás alguno de los que está aquí que no tiene el link de esa actividad, igual voy a dejarlo acá. Y creo que ya pues con esto cerramos y agradecemos de nuevo por su presencia y nuestro correo y nuestras redes, todo está disponible para seguir creando lazos de trabajo. No sé si quieres decir algo, Sebastián. No, muchas gracias a todos por la asistencia, por sus intervenciones y nada, nos vemos en la siguiente actividad y en un mesecito. Muchas gracias a todos y hasta luego. Entonces,